Si hay una discusión cobrando fuerza, es la de los principales problemas de las democracias contemporáneas. En esa reflexión aparecen fenómenos que tienen irrevocablemente una doble cara, que implican al mismo tiempo novedades y desafíos. El surgimiento acelerado de nuevas tecnologías, entendidas como novedad que trae la emergencia de una esfera pública general, es escenario para la oscilación entre la apertura y el cierre de un contexto cultural complejo y el crecimiento de formas violentas de comunicación pública. Quisimos indagar estos desafíos de las democracias desde la mirada y los intereses de las juventudes, y traer esas voces a partir del diálogo con algunas de las referencias de ese sector social incongruente, contradictorio y en constante reconfiguración. Conversamos sobre qué significa asumir hoy una posición política, qué desafíos observan en las nuevas tecnologías y cómo impacta el ágora contemporáneo en sus formas de participación en el espacio público. Algunos hechos atraviesan las diferentes sensibilidades políticas y le dan forma a marcas generacionales. El recuerdo lejano del 2001, los feminismos, las crisis económicas, el desarrollo de una trayectoria personal en un mundo convulsionado y la necesidad de construir espacios en la adolescencia para encontrarse a tramar junto a sus pares. Saben que las visiones interiorizadas sobre estas experiencias no son homogéneas. La pregunta sobre cómo se procesan esas diferencias vuelve permanentemente a lo largo del diálogo y encuentra una encarnación dramática en sus vivencias, no solo en y sobre las redes sociales, sino en el transitar por un mundo donde florecen las contradicciones, las tensiones y las violencias. Lucas Grimson tiene 22 años y dio sus primeros pasos en la militancia del secundario mientras los feminismos ocupaban la escena pública y el movimiento estudiantil porteño resistía reformas educativas. Su cuento entró en el ojo de la tormenta durante la pandemia cuando habló de les pibis en una conferencia de prensa. Inés Palacios, de 28 años, se desempeñó como presidenta de su centro de estudiantes en un colegio de monjas. Conoció en la Universidad de Itela a un integrante del PRO Cambiemos que la llevó a trabajar en la gestión de Vidal cuando asumió como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Eric Grossenbacher tiene 25 años. Militó en una agrupación de izquierda de un colegio de la UBA y años más tarde asistió a los momentos fundacionales del libertarianismo. Su perfil se viralizó en Twitter con los varios ataques de sectores que cuestionaban su adscripción al espacio de Spert, con quien trabajó un tiempo. Capítulo 3. Redes sociales, discursos de odio y regulación. Para escuchar su perspectiva sobre los principales efectos de los discursos de odio en la vida democrática y el espacio digital, se les preguntó qué rol ocupan hoy las redes sociales a la hora de hacer política. ¿Cómo se procesan en ellas las discusiones? ¿Qué relación ven entre esas modalidades y el ejercicio pleno de la libertad de expresión? ¿Y qué piensan sobre la implementación de regulaciones en las redes? En principio, sí tuvimos muchas discusiones que están directamente relacionadas con, una puesta en cuestión, en crisis de esos consensos, que creo que está directamente vinculado con los discursos de odio, pero con esos discursos que vos también decías, esto de como más esa discursividad violenta, que para mí esa es un poco, la principal discusión, un poco, sabiendo que para mí directamente esa discursividad violenta lleva a la violencia política y está directamente relacionada, por no decir que son parte directamente de lo mismo, y que sí creo que, ahí las principales discusiones que venimos teniendo y que se vienen dando tienen que ver con, cómo responder a esa violencia, pero cómo pensar esas respuestas también como parte de nuestras agendas de alguna manera. Me parece que primero, para tener todavía más en claro cuáles son los sectores que promueven esa violencia política, que promueven esos discursos de odio, hay que entender que hay algo de la respuesta a esa discursividad violenta que tiene que ser parte de nuestras agendas y que de hecho ya es parte de nuestras agendas porque también tiene directamente de nuevo que ver con cómo se construye la diversidad política, y que después sí hay otra cosa que tiene que ver con esto que vos planteabas de ciertos márgenes de la violencia o cierto empuje sobre esos márgenes, sobre esos límites, que si algunos sectores vienen a empujar los límites para un lado, la verdad que nosotros los queremos empujar un poco para el otro, y creo que eso es necesario pensarlo por una cosa que, tiene que ver directamente con lo que decía antes, esto de no dejar de decir las cosas, que es que tampoco podamos permitirnos que nos hagan retroceder sobre ciertas discusiones, tampoco pensando en que hay discusiones que no tenemos que dar más. Creo que el ejemplo más claro en relación a eso es lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, donde
efectivamente construimos ciertos consensos, pero hoy asumió en el Congreso Nacional una diputada negacionista. Entonces, pensar en cómo seguimos dando esas discusiones, pero pensándolo en no retroceder, sino ir mucho más allá, creo que es algo necesario y que eso depende, en principio, de poder construir una respuesta mucho más masiva que la de una organización o que la de una serie de compañeros o que la de una serie de referentes, sino justamente poder masificar esa respuesta en el sentido de que también hay otra política que va mucho más allá de los discursos de odio, que va mucho más allá de una discursividad violenta y que tiene que ver mucho más con la organización colectiva. Es cierto que hoy hay como una concentración de las plataformas digitales en pocas manos. Bueno, sale Facebook a comprar WhatsApp, Twitter, Twitter no. Instagram y bueno, ya con esos tres tenés no sé, el 75% de las redes sociales que se usan en el mundo. Creo que es como el huevo y la gallina, ¿no? Creo que también Facebook puede ser parte de todo de esa proporción tan grande de las redes sociales, porque la gente de una forma u otra está contenta con el uso que dan los administradores, ¿no? Y las decisiones que toman en cuanto a censura y a muchas otras cosas, a experiencia de usuario. Pero sí, o sea, creo que el mercado creo que es lo suficientemente poderoso como para que, en caso de que no sé, las cosas no se puedan expresar en Twitter o en Facebook, va a surgir otra plataforma donde sí se puedan expresar. De hecho, nada, creo que ya sucede, digamos, con otros foros o con, no sé, en otras épocas eran blogs, pero qué sé yo, mucho en Telegram también pasa por ahí, digamos. Incluso está la dark web, donde los que no se adaptan a las normas básicas de los criterios de Twitter y Facebook pueden salir a discriminar, putear y a decir todo lo que quieran decir en otras páginas que no pueden estar reguladas y que son independientes, etc. Entonces creo que siempre hay espacio para que crezca una red más justa y de vuelta, justo para mí es lo que la mayor parte de la sociedad va a querer. Creo que a veces juega un rol positivo y otras veces juega un rol negativo, pensando como en dos elementos. En el positivo es la plataforma unilateral o bilateral o masiva que uno tiene para hablar, y que si a veces uno utiliza ciertas herramientas y eso le compite a los multiestímulos, tiene muchas chances de volverse viral lo que uno está diciendo, digamos. Uno puede crear su propia plataforma y eso creo que es positivo a la hora de dirimir y de generar consensos. O sea, pienso, por ejemplo, en el fenómeno de identidad marrón, que a mí me cambió y fue un antes y un después en mi manera de pensarme. Creo que es clave las redes sociales. Si las redes sociales no hubieran existido, no sé si identidad marrón existiera como tal. Y que creo que viene teniendo un proceso transformador en muchas personas y que viene creciendo de manera incremental. No sé si los formatos o los algoritmos o el diseño como están pensadas hoy las redes sociales ayudan a sofisticar la conversación, sino que creo que por lo contrario la infantilizan, ¿no? la reducen, la vuelven un poco más, la vuelven violenta también, ¿no? Pensando como en una Rita Segato que dice que cuando no hay tantas palabras, entonces aparece la violencia. Y también porque la evidencia lo que muestra es que lo más exitoso de viralizarse o lo más efectivo a la hora de viralizarse es algo que produce emociones. Entonces, la herramienta que más se utiliza para generar emociones es el enojo, y el enojo, bueno, está directamente relacionado con la violencia, ¿no? ¿Y vos ves que hoy las organizaciones políticas usan ese dispositivo que proponen las redes sociales, digamos? Sí, creo que algunos más y otros menos. En especial mi partido político claramente las usa. Y puedo decir orgullosamente que somos de los que más hemos avanzado en testear y experimentar maneras de transmitir mensajes complejos. No creo que igual que hayamos sido tal vez tan exitosos en generar una narrativa donde estén todos orgullosos, ¿no? Y la conversación que por ahí siempre tenemos internamente es políticas públicas que probablemente un porteño promedio las aprueba y las consume. Pienso en el Centro Cultural Recoleta, que probablemente todos acá hayamos ido y hayamos disfrutado de eso, pero si preguntamos si estamos de acuerdo con el proyecto político de quien promueve ese Centro Cultural Recoleta, y nos da un poquito de vergüenza de decir que bancamos ese proyecto político. Y eso creo que tiene que ver con una narrativa o una deuda que todavía tiene el espacio para consigo mismo, digamos.
Y que las redes sociales todavía no demostraron ser tan eficientes en construir esa narrativa. Hay gente que sabe que cualquier cosa que ponga en Twitter no es que por ahí alguno le contesta porque no está de acuerdo o planteándole algo, o que por ahí hay un par de comentarios violentos porque uno dijo algo alguna vez o lo que fuera, sino que hay gente que sabe y que sabemos que hay muchas cosas que si las ponemos en Twitter nos van a contestar con mucha violencia. Para mí lo primero ahí tiene que ver con no dejar de decir esas cosas, creo que es lo más importante y creo que es algo que, que también es importante construirlo colectivamente, y que efectivamente digo, esas situaciones están y que llegan al punto de eso, saber que, ¿por qué desactivaste los comentarios? Bueno, todos saben por qué uno desactiva los comentarios. Y digo, si alguien interpreta algo antidemocrático en desactivar los comentarios, lo cual no es nada antidemocrático porque no limita otras posibilidades de intervenir, saber un poco a partir de qué es eso y cómo, esos asedios, como vos decías, van mucho más allá de discusiones políticas, van mucho más allá de comentarios aislados y en realidad tienen que ver con violencias sistemáticas. Con violencias sistemáticas que, se sistematizaron justamente en el plano virtual, en el plano de las redes sociales, de nuevo especialmente en Twitter, y que, creo que es algo que viene de hace ya varios años, pero que efectivamente se profundizó cuando se potenció también el mundo virtual con la pandemia. Y que hay, de nuevo, hay algo ahí para pensar y que la verdad que creo que tenemos que pensarlo respecto de, qué pasa con eso en la calle. Tuvo esa situación de ayer, yo la verdad que también tuve situaciones similares y que hay algo para pensar también de, cuál es la respuesta un poco a eso y en realidad de ir mucho más atrás y decir por qué se genera y hasta dónde vamos a permitir que se siga generando. Creo que no los he recibido tan sistemáticamente, básicamente porque no me sale conversar desde ese plano. O sea, como desde el plano de Twitter. No, desde el plano de incitar al odio y de las emociones, digamos. No voy a traer ejemplos, pero seguramente hay dirigentes o personas que hacen política que performan su discurso con mucha emocionalidad y con mucho odio. No es algo que esté de acuerdo, ni de un bando ni del otro bando, digamos, no me parece que sume. Claramente eso tiene como una costo-efectividad muy alta por esto que decimos, ¿no? Lo que muestra la evidencia, que si uno genera emociones, eso tiene muchas más chances de viralizarse. Obviamente las redes sociales están en contacto con todos todo el tiempo, metidas. La vida de uno pasa muchas veces por las redes sociales, o expresa muchas opiniones, cosas a través de esos medios. Creo que sería un error que las redes, que llevarlo a un extremo y que pase a ser como un actor político, ¿no? O sea, como que trataría de... como usuario de las redes preferiría que tanto Twitter como Facebook permanezcan lo más neutrales posibles en muchos aspectos, que de vuelta que las reglas sean las mínimas necesarias para garantizar la convivencia. Hoy no veo que haya un problema, al menos en cuanto a cómo se relaciona eso con la democracia y la situación democrática en Argentina. No veo que haya espacios que no se puedan expresar públicamente por culpa de las políticas de Twitter. De hecho, por suerte tampoco veo grandes espacios, negacionistas de holocaustos o... ya voy a tocar. ¿Seguro? Creo... Porque, digamos, me vas a discutir, pero creo que no. En mi caso, yo tengo raíces indígenas y eso creo que escapa a cualquier espacio político, pero racismo en Argentina existe. Sí. Y para empezar a hablar de racismo, tuve que empaparme y aprenderme de memoria los pocos artículos que existen en la Argentina que hablan y que dan cuenta de ese racismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo me comparo con otros activistas que performan y hablan del antirracismo, sí tiendo a ser la más aburrida de esos, pero
elijo hacerlo de esa manera porque también entiendo que el lugar donde mamé militancia es una militancia que tiende a exigir eso, digamos, unos votantes, por eso digo constituencies, que tienden a exigir sofisticación académica, digamos, ¿no? Que no están de la calle. Al que no le guste, digo, si Twitter censura a los que putean, que no use Twitter. Es medio como... incluso en eso es mi postura liberal en cuanto a que es una empresa privada poniendo sus propias condiciones y uno puede optar usarlas y aceptarlas o no. Para mí y para nosotros y nuestra forma de construcción política está totalmente alejada de los discursos de odio, pero más allá de estar alejada, digo, yo creo que los discursos de odio no tienen por qué tener lugar ni en el plano político ni en la vida en general. Creo que ya dimos muchas discusiones para entender que hay formas de comentarios o comentarios directamente que son discriminación, que son violencia, que en algunos casos también son bullying y que todo lo que se construyó para poder identificar esas violencias nos debería servir para entender que los discursos de odio no tienen por qué tener lugar en la intervención pública, mucho menos en ámbitos de intervención institucional y mucho menos tampoco en ámbitos de discusión política cotidiana, especialmente pensando en, de alguna manera, la vida cotidiana de quienes hacemos política y cómo todo eso en realidad está cruzado, ¿no? Digo, además está decir lo personal es político y saber que hay mucho ahí para pensar también de cómo esos discursos de odio no quedan en el plano de lo político, sino que aparecen también en otros planos. Creo que es algo necesario también para pensar un poco la respuesta a eso. ¿Debería empezar a discutirse algún tipo de regulación sobre eso? Sobre las redes sociales. Creo que sí. No, obviamente la primera pregunta que sale desde lo liberal es la libertad de expresión y cómo eso se va a regular, pero desde mi lado más metodológico de las ciencias sociales, creo que cualquier variable social se puede parametrizar y está bien discutirlo desde ahí, siempre y cuando esa discusión sea sofisticada, ¿no? Y que los indicadores que estemos mirando sean lo suficientemente tangibles como para poder dirimir si hay odio o no hay odio. Pero va a depender, estoy usando mucho esa palabra, pero va a depender mucho de la sofisticación o de la capacidad de hacer eso con una solidez técnica buena. Me inclino a creer que siguen, digamos que son los privados las propias, digamos, los privados, me refiero a las empresas que tienen redes sociales, Twitter, Facebook, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque lo pienso, digamos, pensando en el opuesto, que sería el Estado teniendo potestad sobre qué se puede y qué no se puede decir en las redes, y realmente me asustaría mucho pensar en que el día de mañana o hoy mismo venga un partido político, un color político, que tienda al autoritarismo y que diga no, esto no me parece que se pueda decir, esto sí, esto no, que sin ir más lejos, un ejemplo claro de donde está pasando eso hoy es en Rusia, donde el gobierno de Putin está, digamos, tratando de regir qué se puede y qué no se puede decir en las redes sociales. Incluso leía más temprano de un hilo en Twitter de una persona que vive en Rusia y contaba cómo se está dando toda la situación, y el gobierno prohíbe, le cobra multas a Twitter o a Facebook por no censurar comentarios en contra del gobierno, ¿no? Entonces eso mismo llevado a cualquier país del mundo me preocuparía, no me sentiría cómodo con que un gobierno, sea cual sea el color político, tenga la potestad de decir qué se puede decir y no en las redes. Creo que las empresas, por naturaleza y un poco por cuestiones de mercado, van a respetar cuestiones de sentido común para justamente que no perder a esos usuarios que hoy participan. Si ese odio colectivo está, digamos, en términos generales, cumple las normas básicas de respeto y convivencia de las redes sociales, se va a dar, y es una situación disgustante, pero está todo bien, digamos.
Y de hecho tu pregunta de si me pasó, de hecho sí, justamente en esta etapa en la que te contaba que había empezado a militar en un espacio, a participar de la formación de un nuevo espacio político en Argentina, más liberal, etc. Mucha de mi militancia, incluso mucha de mi militancia de ese espacio político pasa por Twitter, por las redes, pero particularmente por Twitter. Y mi forma de entender el liberalismo y mi postura en muchos aspectos no cuadraba con la de mucha otra gente que simpatizaba con el espacio, ¿no? Entonces se generó como una situación donde por diferencias ideológicas terminé siendo escrachado en realidad escrachado por cosas que yo mismo había publicado, ¿no? Pero recuerdo que había un usuario en Twitter que publicó quién es Eric Rosenbacher, el ex militante del Partido Obrero, etc. Y surgieron un montón de haters de ese espacio, gente con mucho odio que contestaba en el mismo hilo que me dedicaron, contestaba bardeándome, y desde entonces muchos hasta se empecinaron en seguirme y contestarme algunas cosas. Como liberal y como defensor de la democracia, lo que más me importa son las reglas. Creo que cuando se empiezan a hacer excepciones a la regla es que algo anda mal y puede llegar a ser un problema. Pero de vuelta creo que para bajarlo a tierra, creo que aún en esos casos donde Facebook decide hacer una excepción a la regla por determinada situación, por determinados intereses privados que tenga Facebook, aún ahí yo digo, bueno, es una empresa privada, tiene la libertad de hacerlo y los usuarios tienen la libertad de seguir usándola o no. Creo que para simplificarlo, digamos, la regla, al menos desde mi punto de vista, sería esa. Si es un medio privado, tiene la posibilidad de hacerlo y hay que entenderlo, uno esté de acuerdo o no. Creo que no los he recibido tan sistemáticamente, básicamente porque no me sale conversar desde ese plano. O sea, como desde el plano de Twitter. No, desde el plano de incitar al odio y de las emociones, digamos. No voy a traer ejemplos, pero seguramente hay dirigentes o personas que hacen política que performan su discurso con mucha emocionalidad y con mucho odio. No es algo que esté de acuerdo, ni de un bando ni del otro bando, digamos. No me parece que sume. Claramente eso tiene como una costo-efectividad muy alta por esto que decimos, ¿no? Lo que muestra la evidencia, que si uno genera emociones, eso tiene muchas más chances de viralizarse. Está en nosotros repudiar o no las redes sociales cuando se comportan de determinada manera. Por ejemplo, si permiten que un personaje sea defenestrado de esa forma. Creo que tranquilamente puede existir un tipo de militancia que estamos en contra de las reglas de Twitter y que surjan otras redes con otras reglas, y me encantaría que así sea y que haya competencia. Y creo que si bien hay mucha concentración de mercado en las empresas de redes sociales, por suerte es una industria donde no hay muchas barreras de entrada, lo digo muy económicamente, ¿no? Pero es tan difícil como programar un foro donde pueda entrar gente, y creo que en un extremo siempre va a surgir eso, y sin ir más lejos, creo que mismo en Rusia están surgiendo otros espacios de debate, o mismo el uso de las VPN para conectarse a Facebook aunque esté bloqueado en el país. Como que siempre el mercado, y más con el uso de la tecnología, va a poder rebuscárselas para que la libertad de expresión tenga su espacio. Para mí no debería haber lugar para los discursos de odio en la escena política en principio, y para mí ahí hay algo importante a pensar que tiene que ver con múltiples posiciones políticas, entre las cuales algunas están centradas en esos discursos de odio. Ese planteo respecto a sacar los discursos de odio del plano político no implica obviamente el recorte de ningún tipo de posición política, sino más bien que si uno tiene que pensar qué generan los discursos de odio, para mí una de las cosas que generan es
un ataque contra determinadas posiciones políticas, entre muchas otras cosas, obviamente, ¿no? Y entonces creo que, al contrario, pensar en enfrentar los discursos de odio tiene que permitir, digo, una mayor amplitud política, y me parece que eso es importante pensarlo frente a esa naturalización, para ver en principio, digo, justamente eso, que hay claramente posiciones políticas más marcadas que están focalizadas en esos discursos de odio.